Federico, hoy tenemos muchos temas para charlar, pero además porque te tenemos a vos de nuevo con una actividad a full, Parlamento. Bueno, ayer estuviste con lo del Fondo de Emergencia Hídrica y otros temas más, pero además porque, por más que los políticos, y es algo que me gustaría que me comentaras, en este momento todos están diciendo, no estamos en campaña todavía, falta para las elecciones, es verdad, pero en realidad... yo siempre le llamo a esta parte la interna de las internas, ¿no? Porque está todo el mundo acomodando la situación. Es así, tal vez no son los temas en los cuales la gente esté preocupada, pero sí los actores políticos empezamos a entrar en esta recta final de una carrera larga, que empieza por la interna, que sigue por la nacional, que después viene un balotaje, seguramente, y que después tenemos nuevamente la elección departamental. Y bueno, se empezó a ordenar, a reordenar toda la interna partidaria. El partido se había definido que hasta junio, julio de este año no hablar de candidaturas. Yo creo que dentro de todo se ha mantenido bastante así. Pero bueno, los posicionamientos empiezan a darse. Siempre a quien ocupa el gobierno le preocupa obviamente mucho más seguir en la gestión que el que está en la oposición. ¿Por qué? Porque en definitiva la propuesta electoral de quien está en el gobierno se basa fundamentalmente en su acción de gobierno. Entonces, nosotros vamos a entrar en una recta electoral en el cual el baluarte de nuestra propuesta va a estar definido tanto en lo departamental como en lo nacional en la gestión que el partido ha realizado. Hoy tenemos gestión. No estamos en ese rol de la oposición de cuestionar, de criticar, de opinar de todo lo que hizo el gobierno, sino que tenemos que salir a defender en primera instancia todo lo que hemos hecho y que es mucho, aparte obviamente de ese condimento de listas, de sectores, de acuerdos, que indudablemente se van a ir dando y ya se están dando en la interna partidaria. Sí, el desgaste, digamos, en el gobierno, siendo gobierno en campaña, el desgaste es otro, ¿no? Porque además, bueno, tenés que mostrar la gestión a la gente, tenés que contarle lo que se hizo y lo que se sigue haciendo. Hay que seguir gobernando desde el Ejecutivo, los que están en roles ejecutivos, los parlamentarios como ustedes tienen que seguir trabajando en el Parlamento, pero aparte hay que hacer campaña y aparte hay que diferenciarse del otro y además hay que abrir el paraguas de los ataques de la oposición. Es así, además van 3 años de gobierno, por más que estemos ya entrando en una etapa electoral. De 5 años vamos 3. Quedan 2 todavía por gobernar y queda mucho por hacer. Y no nos olvidemos que tuvimos los 2 primeros años con una pandemia que trastocó mucho de los planes que el gobierno tenía para llevar adelante en las primeras horas. Por más de que nunca se apagaron los motores, hubo sí obviamente un enlentecimiento. Pero todo lo que es la política, por ejemplo, en materia de obra pública, que está en plena concreción, que está en pleno desarrollo, que no hay punto del Uruguay donde uno no vaya, si vas para Rocha, si vas para Rivera, si vas para Paysandú, las rutas que tú tomes, hay puentes, hay doble vías que se están construyendo. Bueno, Maldonado ya tiene concretadas muchas de estas obras. Y bueno, siguen ahora con la doble vía Rocha. Entonces, todo eso está en pleno desarrollo y va a formar parte, sin duda, de lo que el gobierno va a tener para mostrar, para por lo menos proyectarnos, que es nuestra intención, con 5 años más de este proceso que el Uruguay empezó después del cambio que hubo en el año 2020 con la elección de esta coalición de gobierno. Vamos a arrancar por esta vuelta al Parlamento, porque por los movimientos que suelen haber por distintas situaciones. Está Rodrigo Blas en el Senado, vos estás en Diputados y están trabajando los dos de forma muy activa. Es así, tú sabes que el Parlamento para mí es como mi segunda casa. Yo entré en el año 92 de la mano de Carlos Julio Pereira y ahí estuve 15 años acompañándolo desde otro rol. Desde el rol de secretario, desde el rol del chofer, desde el rol de recorrer el país en varias campañas de su candidatura a la presidencia de la República y desde el rol de escuchar, de absorber, de tratar de entender lo que era el funcionamiento parlamentario. Después tuve 5 años en esta Junta Departamental, que también un rol legislativo, y después ya empecé ese contacto permanente en algunas oportunidades, como los primeros 5 años, de 2005 a 2010, como diputado electo por Maldonado, en aquella lista que fue el único ejemplo que conoce Maldonado de 2 diputados de la misma lista, sí. Porque logramos duplicar a nuestros compañeros de partido y tuvimos junto a Nelson una gestión legislativa importante. Y después, bueno, siempre vinculado a través de algunas suplencias, tratando de acompañar la gestión de Rodrigo en este periodo. Y ahora, frente a estos escenarios que se han presentado, Rodrigo ocupa la banca de senador
Y a nosotros nos toca ocupar, bueno, ahora sí la titularidad nuevamente de la banca de diputados con una agenda que yo te diría importante, cargada. Tuvimos ayer, obviamente, el tema del Fondo de Emergencia Hídrica, tuvimos el tema de la voluntad anticipada de los pacientes o quienes sufren hoy el flagelo del consumo de drogas, de la adicción de las drogas. Tuvimos días pasados la reparación de las víctimas de grupos armados no vinculados al Estado, sino a acciones políticas. O sea, temas todos aparte importantes. de la interpelación que tuvieron. Interpelación de 24 horas, totalmente atípica. Yo hacía mucho tiempo que no había una interpelación tan larga. Sí, al punto que terminaron votando la censura o no, ahora también Es en estos así, días. en una segunda sesión, En una segunda. Que fue muy corta, porque obviamente ya la discusión de fondo ya se había dado y los votos estaban ya definidos de la coalición respaldando al ministro y bueno, del Frente Amplio haciendo su juego de crítica y en este caso de que pretender tuviste censura. un rol activo ahí en la interpelación a Heber, porque aparte después Sí. de las aperturas habituales del miembro interpelante, del ministro y sus asesores, creo que vos fuiste el primer diputado Sí. cuando se abrió el juego y yo la estaba mirando en vivo, fue toda la leña al fuego. Me tocó ser quien abriera el debate Sí, claro. en nombre del gobierno. Y yo creo que si bien para nosotros fue un tema muy importante la seguridad y defender la política de seguridad en este gobierno, teníamos además el imperativo de que cuando fuimos oposición tuvimos un rol importante, cuestionando las políticas de seguridad de otro gobierno. Empezó, tú recordarás, en un cuestionamiento muy fuerte al exministro José Díaz, con aquel planteo de humanización carcelaria que no significó otra cosa que liberar presos. Entonces, la señal que la gente honesta y la gente de buen proceder tenía era que un gobierno soltaba presos y le daba la espalda, quieras o no, al ciudadano que procedía de buena manera. Después tuvimos el rol de la ministra Daisy Tourné, adjudicando toda una sensación térmica. A vos te robaban, te rapiñaban, te mataban un familiar y el gobierno daba la señal de que todo eso era una sensación, que no era una realidad. Y después tuvimos los 8 años de Bonomi, en donde si tú salías con los championes te decía ¿por qué te pusiste los championes de marca en vez de ir con los championes comunes? Te los robaron porque andabas exhibiendo eso. ¿Por qué llevabas el celular en la mano? Lo podías llevar guardado. ¿Te robaron la garrafa en tu casa? Te habías olvidado de trancar la puerta. O sea, siempre justificando al delincuente y el ciudadano honesto sintiendo que desde el gobierno, o por lo menos desde el Estado, no había una respuesta. Y aquí esto cambió, porque el otro día nos decían, pero ustedes lo llamaban permanentemente a Bonomi, interpelaban, ¿no está pasando lo mismo ahora? ¿No están defendiendo a un ministro que de repente es indefendible? Hay una diferencia sustancial. Nosotros cada vez que interpelábamos a los ministros del gobierno del Frente Amplio, era porque los delitos subían. 200% las rapiñas, 90% los abigeatos, la violencia doméstica, los homicidios. En esta interpelación bajaron las rapiñas, más de 7.000 rapiñas menos por año. Bajaron los hurtos, bajó el abigeato, se han mantenido, hay 11 menos, no podemos hablar de baja, se han mantenido los homicidios. El único delito que es un delito imprevisible, que es el de la violencia doméstica, es el que ha aumentado. Entonces no es una situación igual, no es similar, porque nosotros tenemos una política que viene dando resultados. Para la opinión pública, en el gobierno pasado, el 72% de los uruguayos sentía que la inseguridad era su principal problema. Bueno, y de hecho fue el tema de campaña. Hoy ¿no? las También. cifras son un 39%. ¿Que estamos conformes? No. ¿Que falta mucho por hacer? Por supuesto. ¿Que hay cosas que hay que corregir? Obviamente. ¿Que nos duele la muerte de un uruguayo? Sea de los que están en las bandas de narcotraficantes y en el delito, o sea el ciudadano que le tocó comerse un garrón de un balazo en un centro comercial. Son todas las muertes iguales. Pero vamos por un camino en el cual se está atacando y se están haciendo cosas y yo creo que por eso nos tocó tener un rol fundamental en la defensa que la hicimos, no solo del ministro como persona, sino de la política que el gobierno lleva adelante. Cabildo fue crítico con respecto a decir que algunos acuerdos o algunos lineamientos que habían manejado en la coalición al principio de este gobierno no se estaban cumpliendo. De hecho, bueno, por más que no votaron la censura al ministro, sí el día de la sesión ellos habían presentado una moción por su lado y reclaman de alguna manera cambios. En la interna de la coalición, ¿cómo lo vieron eso? Vos decías recién, sí, hay cosas para mejorar, tal vez, bueno, ¿por dónde van a ajustar? El tema es que nosotros tenemos en primer lugar un acuerdo político, que es el Acuerdo por el País,
que nos compromete a todos, a Cabildo, al Partido Independiente, al Partido Colorado y a nosotros, el Partido de la Gente, a llevar adelante un plan en materia educativa, en materia de seguridad, una serie de áreas del Estado. Este plan en materia de seguridad se está cumpliendo. De 5 años llevamos 3. El ministro Heber decía, a mí me gusta jugar los partidos enteros. No soy de los que al minuto 35 o al minuto 40 mira y dice, ya perdimos, nos vamos, abandonamos la hinchada. No, el partido está jugándose en este momento, pero además no es un partido cualquiera. Es la guerra contra el narcotráfico. Es el enfrentamiento a 49 organizaciones que están en el Uruguay. Es volver a constituir los grupos antidroga. El Frente Amplio en el gobierno de Bonomi, en el gobierno de Mujica, con el ministerio de Bonomi, desmanteló las brigadas antidrogas de Montevideo y de Canelones. Eso hacía... Bueno, acá en su momento desmantelaron la también, de Maldonado. Que eso si bien hacía, seguimos teniendo una brigada, no es igual que la de antes. Claro que sí. Es así, eso hacía que en los gobiernos del Frente Amplio, por año, se incautaran 150, 160, 180 kilos de cocaína. Y pasamos a los gobiernos de la coalición, al gobierno de la coalición, a por año incautar 1.400, 2.800, 4.800 kilos de cocaína. El narcotráfico en el mundo, ¿por dónde va? Por los lugares donde menos lo controlan. ¿Por qué Uruguay pasó a ser una ruta de salida de la cocaína del norte de Sudamérica, del centro de Sudamérica, para Europa o para Estados Unidos? Porque aquí era donde menos se los controlaba. Y en los hechos están estas cifras que te decía de incautación, y en los hechos está la señal de desmantelar brigadas antidrogas, y en los hechos está que todo el mundo decía, hay una boca de pasta base, hablé con la policía, lo denuncié y no pasa nada, y hoy uno ve que se han cerrado bocas de pasta base, casi 800 bocas de pasta base. Se incautaron 93 millones de dólares en materia de cocaína, que al precio europeo son 300 millones de euros. Sí, hay se han hecho operativos muy importantes. 747 personas condenadas, más las formalizadas. Entonces, fíjate tú lo que significa a una industria de este tipo, sacarle ese monto en dólares y sacarle esa cantidad de gente, hace que esto cruja. Y al crujir hay muertes y hay represalias entre bandas. Y eso es lo que está dando estas cifras que, entre otros, a Cabildo no le cierran. Lo que pasa es que Cabildo viene con una impronta de la elección de aquel se acabó el recreo. Y ellos tienen necesidad de dar otro tipo de respuestas que no son las respuestas que el gobierno viene logrando. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es el planteo? ¿Cuál es el plan? Porque está bueno decir esto no está bien, hagan esto otro. ¿Cuál es? Dentro de la ley, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno democrático que se maneja dentro de ciertos cánones. Lo que pasa es que las democracias no son cuarteles. Y los procedimientos dentro de los partidos políticos no son procedimientos de repente de otros regímenes en los cuales se procede de otra manera. Y no estoy hablando de democracia y antidemocracia, estoy hablando de ámbitos, como es el policial, como es el militar, como es un parlamento, como es una junta departamental. Aquí se negocia, se dialoga, se lleva parte de lo que tú me propones, tengo que ceder parte de lo que yo entiendo. Y dentro de ese marco yo creo que el plan se viene cumpliendo y que obviamente hay gente más ansiosa que otra. Lo que hace Cabildo que es un mensaje para su electorado, para decir nosotros nos mantenemos fieles porque su electorado tal vez es un electorado que preferiría otro tipo de medidas u otro tipo de acciones, y entonces lo que está jugando es el partido interno para posicionarse y seguir teniendo cierto piso de votos para la elección, o en realidad, más allá de eso, está preocupado por el tema de seguridad, quiere buscar, propone cambios. Yo espero que sea preocupación como la que tenemos todos. Y espero que no sea ese tipo de llevar agua para su molino o el de pasar facturas por determinadas cosas que sucedieron. Porque convengamos que hasta los temas más importantes del país y en los que los partidos, coalición o incluso no, tienen ahora, a partir de este momento y de esta época se tiñen del condimento electoral. Absolutamente, pero además en una coalición donde vamos desde el Partido Independiente a Cabildo, pasando por el Partido Colorado y el Partido Nacional, obviamente si Cabildo hubiese sido la mayoría de la coalición, le hubiese puesto énfasis a algunas cosas que otros no le hubiésemos puesto énfasis.
Si el partido independiente hubiese sido la mayoría de esta coalición, le hubiese puesto énfasis a otras cosas, que tienen derecho a hacerlo. Ahora, ¿cuál es la gracia de convivir en un gobierno de coalición de 5 partidos, donde cada uno es independiente? No es la coalición del Frente Amplio, donde le llamamos coalición, pero llegado el momento todos tienen que levantar la mano, todos tienen que hacer lo que dice la mayoría. No, no. Acá es un permanente contacto y negociación para tratar de lograr determinadas cosas. Bueno, justamente es que quien ganó, ganó, es el que le corresponde cinchar y los demás empujar. Pero no empujen desde una situación de desprestigio, no, un empujen desde un igual a igual, desde el momento que Luis Lacalle Pou convoca a Mieres, a Manini, a Sanguinetti, a Talvi en su momento, a Novik en su momento, fue para decir, bueno, a ver, este es nuestro plan, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Y entre las cosas que hubo para ponerse de acuerdo tuvo la seguridad. Yo creo que vamos por un buen camino, creo que Cabildo quiere otras cosas, está bien que las plantee, lo que hay que ser cuidadoso, porque la izquierda no descansa. Y en esa moción que presentaron, que era muy bien intencionada, se la recortaron, le hicieron un collage y terminaron sacando lo que el Frente quería. Entonces, sin quererlo, bueno, un poco lo que decía Javier García en estos días, terminó haciéndole el caldo a la izquierda. Bajemos la pelota porque de estas cuestiones de la coalición... Cada vez que la coalición se pelea, el Frente Amplio festeja. ¿Cómo se están coordinando con Rodrigo? Porque ahora están en tándem juntos, ¿no? Senado, Parlamento, bueno, Cámara de Representantes. ¿Cómo trabajan juntos? ¿Cómo es el ida y vuelta entre ustedes? A ver, primero te arranco que con Rodrigo tenemos un vínculo desde esta Junta Departamental desde hace casi 30 años. Antes de los cargos electivos, además, él integraba la Juventud por la Patria en su momento, yo integraba la del Movimiento de Rocha. Siempre estuvimos enfrentados, sí, siempre competimos. Consta que la cuestión, el pique rochano, la pica ahí, ¿no? Vos sos rochano, vos sos por la patria, sí, todavía está. Hasta que un día, en el chiste diario, hasta que un día en el 2013, 2014, nos sentamos así a tomar un café y dijimos, bueno, vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Porque toda la vida hemos recorrido caminos haciendo tremendos esfuerzos, porque él es un gran militante y yo he dejado mucho de mi vida en pos de la militancia partidaria. ¿Podemos hacer algo en conjunto? ¿Podemos recorrer un camino? Somos de la misma generación, tenemos las mismas cabezas, no tenemos cosas del pasado que nos aten, no tenemos compromisos para el futuro. Y desde ese momento no hemos tenido un sí y un no. Por supuesto, cuando hay que tomar decisiones, nos sentamos con otros actores de la agrupación, conversamos, pero el trato es diario. Y no solo diario en temas políticos, sino que este recorrido político nos ha llevado además a tener un vínculo personal de amistad, en una actividad donde no es sencillo hacer amigos. En política rara vez uno tiene amigos, porque es una actividad de competencia, una actividad de intereses, una actividad de problemas, una actividad de circunstancias que se presentan, que muchas veces nos juntan, pero muchas veces nos dividen. Entonces, más allá del relacionamiento político, hay un relacionamiento personal muy lindo con Rodrigo. Y yo digo que quien no conoce a Rodrigo, que a veces es difícil de entrarle, porque uno ve esa imagen del dirigente político, del legislador, del discurso. Ahora, el mano a mano con Rodrigo hace que uno descubra otra persona que muchas veces las cámaras no muestran. En primer lugar, Rodrigo es una persona de una llanura fantástica. Cualquiera puede acceder a Rodrigo. No hay que pedir audiencias, no hay que subir pisos, no hay que esperar fechas. Es una persona que habla de igual a igual con cualquier ciudadano, que recorre el departamento. Entonces, el trato que nosotros tenemos, más allá de lo parlamentario, es permanente. El WhatsApp, la llamada telefónica, obviamente el contacto parlamentario. Y como yo venía además alternando en su gestión como legislador a nivel de la Cámara de Diputados, ahora que él pasó al Senado y a mí me toca estar efectivamente en la Cámara, el contacto es mucho mayor, porque aparte de vernos acá en Maldonado, nos vemos y coincidimos en muchas horas en el propio Parlamento. Entonces, yo te diría, tú me preguntas, ¿ustedes coordinan? No necesitamos ni que coordinar, porque en estos temas, por ejemplo los últimos, en tema de los adictos, no tenemos dos posturas. En el tema de la reparación de las víctimas del terrorismo, no tenemos dos posturas. En el tema de la problemática del agua, no tenemos dos posturas. Entonces, es una situación ideal de convivencia política que nos hace estar a todos, por lo menos desde mi punto de vista, en una tranquilidad y en una paz política
planeando obviamente lo que el país está precisando de legisladores y también no descuidando todo eso que hablábamos recién, de ir empezando a calentar los motores del candidato natural que hoy el partido tiene. Ahora, bueno, iba a eso, ¿no? Porque vos, nosotros lo conocemos a Rodrigo también desde hace muchísimos años, le hemos hecho entrevistas y además el contacto en las ciudades estas que son chicas, que todos nos conocemos, que hay lazos por otros lados, que hijos, que amigos en común. Yo te escuchaba y pensaba también en el crecimiento que ha tenido Rodrigo en lo político. Yo lo veo ahora en la actuación del Senado. Pasa con otros actores políticos también, ¿no? Que uno les va viendo con el transcurso de los años cómo se van transformando, ¿no? Y van pasando de repente o cambiando de nivel. Y Rodrigo, y Unión y Cambio y demás, bueno, ya vamos a venirnos un poco a lo departamental, va a encarar una interna, un candidato natural, decías vos. Bueno, ¿por qué Rodrigo es el candidato natural? En primer lugar, porque las circunstancias así lo dicen. Hoy el Partido Nacional tiene dos grandes sectores en Maldonado. Uno que es el del intendente y otro que es el nuestro, el de Rodrigo, Unión y Cambio. Naturalmente se dio que Rodrigo es el candidato a la intendencia. Naturalmente no se ha dado cuál es el candidato del otro sector, del sector del intendente, por múltiples razones, pero fundamentalmente porque el intendente no puede ser reelecto. Entonces, excepto que diga, este es mi candidato con un dedo, va a haber aparentemente una interna que va a hacer que en unos meses se defina quién va a ser el candidato a la intendencia, de ese sector. Por lo tanto, nosotros hoy ese problema no lo tenemos. No tenemos que resolver en Unión y Cambio quién va a ser el abanderado para llegar a la intendencia de Maldonado. Ya sabemos que es Rodrigo. Desde hace muchos años sabemos que nuestro candidato es Rodrigo. Pero además creo que tenemos otra fortaleza. Los líderes deben ser sustituidos por otros líderes. En este caso, nadie duda que el intendente de Maldonado es un líder. 3 veces intendente, el partido logró la mayoría absoluta, 21 ediles en la Junta Departamental, nunca había sucedido. Yo me imagino un Maldonado que siga conducido por otro líder. Y quien ejerce un liderazgo hoy considerable, importante, es Rodrigo, que lo ha construido durante muchísimos años. La experiencia que Rodrigo adquirió durante más de 20 años en esta Junta Departamental, de manejar los presupuestos, de manejar la comisión de obras, de estar en la comisión de tierras, de estar en comisiones de planeamiento, o sea, de ir al nudo, al corazón de una gestión departamental, lo hace sin lugar a dudas de los que están en la vuelta hoy en el menú electoral, de él que es el candidato natural y de los posibles candidatos del otro sector. Yo desafío a que alguien me diga quién tiene más experiencia o más condiciones como para poder conducir un gobierno como el de Maldonado, que es el gobierno más importante del país después del gobierno nacional y de la intendencia de la capital del país. Yo no encuentro otro, sin desmerecer absolutamente a nadie. Todos vinimos desde abajo. Todos empezamos con nuestra listita, fuimos escalando, la gente nos fue posicionando en determinados lugares. Yo fui candidato a intendente, sé de qué estoy hablando. Entonces, frente a ese panorama, yo veo a un hombre absolutamente consolidado. Así como Luis de repente en el 2014 uno decía, uy, cómo la renovación, pero no era el momento, de repente a la gente le falta el punto. No estaba a punto caramelo, y después vino y nos Rodrigo sorprendió está a todos. punto de caramelo. Y te acordás que de Luis se decía, es pituco, está... Y uno hoy ve que es un hombre que está despegado de la actividad política. Cada uno dice, uy, qué alta que deja la vara. Bueno, yo creo que hoy estamos en el punto exacto en el cual Maldonado merece un conductor, alguien que gestione su principal empresa, como es la Intendencia de Maldonado, como Rodrigo. Y con otro ingrediente, que yo siempre lo exhibí cuando me tocó estar en estos planos, que es el no vivir de la política. Es muy importante cuando uno llega a lugares de esta responsabilidad, no una junta departamental, donde los ediles son honorarios, donde las responsabilidades no son tan grandes, donde no tenés que ordenar gastos, donde no tenés que manejar recursos. Es muy importante no depender de la política. La libertad que te da no estar preso de un cargo o de un sueldo. El intendente
no necesitó de ser intendente, era un hombre que tenía su actividad política, pero además su actividad personal y empresarial, que lo hacía prescindir de esto. Y llegó y le dedicó lo mejor de sí al gobierno departamental. Rodrigo no vive de la política. Rodrigo es un empresario, gastronómico, inmobiliario. O sea, si un día quiere pegar un portazo, lo puede dar. La gente a mí me conoce, 72 horas de guardia meto en la medicina. Me ve más en su casa llegando con la túnica y el estetoscopio que lo que me ve hablando de política hoy por hoy. Entonces, eso es muy valioso, porque quien llega a estos lugares en donde se manejan muchos recursos, la Intendencia de Maldonado maneja muchísimos millones de dólares, uno no puede estar preso de la necesidad de un cargo político o de otro tipo de condiciones. Y yo creo que ese es un diferencial que también consolida la figura de nuestro candidato, ¿no? ¿Y cuál va a ser tu papel? Porque me decís recién, yo fui candidato a intendente, y de hecho en estas últimas elecciones, con el tándem con el equipo de Unión y Cambio, vos no estabas encabezando de repente ninguna lista en las internas, ¿no? O sea, tu rol era distinto. ¿Para esta cómo va a ser? Nosotros ese café que te dije que tomamos en el 2013, 2014 con Rodrigo, entre las cosas que dijimos es, ¿vos dónde te sentís más cómodo? ¿En dónde sentís que podés desarrollar todo tu potencial? Y Rodrigo dijo, a ver, yo me sentiría bien gestionando, me sentiría bien desde un gobierno ejecutivo. Y a mí justamente me pasa lo contrario. Yo nací en el Parlamento, me manejo bárbaro en el Parlamento, en el sentido no que me va bien y acabo cosas, no, que me manejo cómodo, que sé cómo funciona, que conozco los funcionarios, que conozco el procedimiento, el reglamento, cómo se hacen los determinados proyectos de ley desde que entra hasta que recorren las comisiones, hasta que termina siendo un... ¿Que te gusta parlamentar? Que me gusta parlamentar. Yo me encuentro con Armando Castaindevá todos los días, que entra 10 minutos, sale, que no para quieto, me dice, yo no sé cómo te puede gustar esto. Es que te tiene que gustar, porque en la democracia también tiene que haber ese ámbito. El ámbito de dar el espacio a que todos hablen. El otro día en la interpelación al ministro Heber, cuando dice, se abre la lista de oradores, hicieron la lista, eran 52 diputados. Sí. Ya 52 diputados, dividido 15 minutos cada uno, ya sabíamos que íbamos a estar por lo menos 12 horas, tuvimos 24. Ahora, esas cosas tenés que tener cierto feeling, porque si no, no hay quien dure. Nadie le gusta estar en un lugar que no se siente cómodo. Yo si me subo a una ambulancia me tiene que gustar ver la sangre, me tiene que gustar ver el politraumatizado, me tiene que gustar ver el paciente grave. El médico que está en el consultorio te dice, yo no quiero ni ver eso, no me voy a adaptar. Bueno, esto es igual. El que le gusta el Parlamento tiene que saber que hay sesiones que van a durar 24 horas y que hay discusiones que hay que dar y que hay gente que hay que escucharla. Y de repente el que no, le gusta firmar expedientes, tomar resoluciones. ¿Y vos te imaginás entonces un escenario con Rodrigo como candidato a intendente, obviamente, y vos encabezando una lista de diputados? A ver, la estrategia que va a llevar adelante Unión y Cambio ahora es diferente a la estrategia anterior. En la estrategia anterior se había definido tener una lista consolidada, mayoritaria, en la cual todos se hincháramos. De hecho, fue una de las listas más votadas. Y hoy se cambia la estrategia, es decir, bueno, vamos a tratar dentro del mismo grupo que cada uno trate de fortalecer sus estructuras, cosa de también consolidar la agrupación, que crezca y consolidar el triunfo. Y es muy inteligente, porque nadie en política es moneda de oro para que lo quieran. Puede haber gente que no le guste a Rodrigo. Yo a Rodrigo no lo quiero para tomar un café, lo quiero para que gobierne. Ahora, de repente le gusta Casareto, y Casareto puede hacer que esa persona, a través suyo, termine votando a Rodrigo. Como puede pasar al revés. Hay gente que no le puede gustar Casareto, o otro de los candidatos que Rodrigo tiene, pero quiero votar a Rodrigo. ¿Por qué tengo que votar a uno que a mí no me gusta para llegar a votar a Rodrigo? No, tenés varias opciones. Entonces yo creo que es una estrategia muy inteligente como para hacer que el ciudadano sea más libre de optar. Esto, sin lugar a dudas, va a conducir, más allá de que el partido históricamente ha tenido, y es bueno que lo tenga, 3 candidatos, porque eso hace que el que no le gusta A ni le gusta B pueda tener una tercera opción, y es a lo máximo que permite la Constitución, va a desembocar en 2 corrientes grandes. ¿Vos ves un escenario de que llegará mayo con el Partido Nacional con 2 candidatos? Un escenario polarizado, con un tercer candidato que va a ayudar. ¿Y quién sería el tercer candidato? Bueno, no lo ¿O sé. de dónde surgiría? No lo sé.
Hoy, si me decís que haga futurología, veo de repente a un Darío Pérez que viene de un perfil diferente, que no es ni del perfil de Antía ni del perfil nuestro, y que tiene una baqueta política, que fue candidato muchas veces, que sabe cómo hacer campañas electorales, que de repente se anima. He visto algunos spots y algunos mensajes en los últimos días donde él dice, bueno, a ver, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, si no comparto a A ni comparto a B, no me puedo quedar en la crítica, tengo que salir a jugar. De repente es él, de repente no es él. Capaz que precisa el apoyo de convencionales. ¿Estarían dispuestos todos por Maldonado, en Unión y Cambio, a darle convencionales a Pérez, por ejemplo? No es la primera vez que el Porque el Partido Nacional así. Ya lo hizo acá en Maldonado. Ya en la elección más difícil que tuvimos, que fue la del año 99, donde competían Ambrosio, Alcorta, Antía y Walde. Walde terminó repartiendo sus votos para que el partido tuviera 3 candidatos. En la elección que a mí me tocó ser candidato a intendente, repartimos también para que en ese momento Dina Fernández Chávez fuera candidata, mostrara un rol de mujer, algo diferente. En la última elección también. Entonces yo creo que sería bueno al partido, le haría bien al partido que hubiese una tercera opción. Después cómo se va a hacer esa arquitectura dependerá de las circunstancias en las cuales No, porque capaz que ya lo habían conversado. No, hasta el momento no se ha conversado porque, entre otras cosas, no hay nombres arriba de la mesa. De repente se consolida todo de tal manera que hay 2 candidatos y el partido vota de una forma excepcional con 2 candidatos. Lo que sí digo es que no veo hoy riesgos en lo departamental para que el Partido Nacional no vuelva a contar con la preferencia de la gente. El propio De los Santos ha dicho en las últimas horas, en un medio de comunicación oral aquí en el departamento, de que él en las actuales circunstancias no ve opciones de poder competirle al Partido Nacional. Y es real, no es ni que De los Santos esté tirando la toalla, ni que nosotros ya salgamos a hacer las caravanas, pero es real de que el respaldo popular que el gobierno del Partido Nacional, porque eso lo quiero rescatar. Sí, porque, a ver, Antía está cerrando una gestión, ¿no? Pero digamos, en estos últimos 2 periodos, Unión y Cambio ha participado de forma activa en ese ejecutivo, cosa que el intendente la reconoce. Además, la participación, no solamente la participación, porque la participación puede parecer aquello de gracias por participar, ¿no? La foto. Pero todos reconocen en la interna, digamos, del Ejecutivo y la política de Maldonado que las figuras que ha puesto Unión y Cambio en ese gabinete de la Intendencia son figuras que han aportado mucho a la gestión. Y además, todos hemos evolucionado. No es lo mismo la Antía del 2000, no es lo mismo el Casareto del 2000, no es lo mismo el Blas del 2000. Fue un gobierno muy conflictivo aquel. Perdimos por 10 años el gobierno departamental. Yo creo que todos aprendimos. Y tanto aprendimos que en la última elección el Partido Nacional volvió a contar con la confianza y la preferencia de la gente, pero además por un margen mucho más amplio. Entre otras cosas, porque hay un intendente que supo escuchar más, porque hubo una oposición tal vez más dedicada a aportar y no a quedarme encerrada en que como perdí venía a buscarme, y eso ha hecho que tengamos a un elenco, que eso es otra de las cosas importantes que Rodrigo tiene, un gran equipo con una gran experiencia. ¿Cuál es la política central, o por lo menos si alguien va a recordar este último gobierno del Partido Nacional en Maldonado? Sin duda va a ser el tema de la vivienda. El pasar hoy al lado del Puente de la Barra y no ver un asentamiento y ver un jardín, y no solo esa cara, sino no ver gente viviendo en malas condiciones y verla en un barrio absolutamente consolidado, como los que están hoy integrados en Maldonado con quienes vivían en El Placer. Y lo que es más importante hoy, el Kennedy, un asentamiento de más de 50, 60 años que parecía una solución insalvable, sí. No es una promesa. Hay que pasar por la perimetral y hay que ver semana tras semana que van manzana tras manzana consolidándose con casas de material, de techo de planchada, de calle, de servicios. De servicios, de que después viene escuela, de que después viene policlínica. Y al frente de esa tarea, ¿quién ha acompañado al intendente o a quién puso nuestro sector? A uno de sus mejores hombres, como es Alejandro Lucich, que va a ser uno de los grandes responsables de esta obra de todo el Partido Nacional. Y así te podría seguir nombrando a Ana Medina en materia de las policlínicas municipales que tienen 150.000 consultas al año. O te podría decir un Fernando Cerveto que vino al temporal, que se llenó de arena la Rambla, que está lleno de matorrales en alguna esquina
y que basta levantar un teléfono para que a los 15, 20 minutos estén las cuadrillas trabajando y solucionando los problemas. Entonces, si sin conducir, sin tener nuestro sector la responsabilidad de conducir la intendencia, nuestros hombres son hoy destacados en su accionar, bueno, yo quiero apostar a tener a nuestros prosecretario hombres. también, Bueno, ¿no? Que Álvaro por ahí Villegas, pasan... que además de ser tal vez el tipo más capaz que tiene la intendencia, aparte de eso ser mi amigo personal, tú sabes que es mi amigo personal. Me consta, desde hace muchos años, tengo cierto conocimiento y a del quien tema. recurro y levanto el teléfono y el que me dice dale para adelante o baja un cambio, porque uno tiene que tener ese tipo de personas a su alrededor, que le digan cuando uno está mal y que no le digan y le pasen la mano siempre diciéndole que está bien. Yo creo que es el corazón hoy de la Intendencia en materia jurídica, administrativa, institucional, y que por algo el intendente recurrió a él a la hora de tener quien le cura las espaldas en estos temas. Debe ¿no? ser uno de los tipos que mejor se maneja con el derecho administrativo de las intendencias y que domina más todo el tema, ¿no? No solo en Maldonado, sino a nivel del Congreso de Intendentes. Está despegado. Sí, es así. Y por eso digo, yo creo que se reconoce, tal vez pase por el lado que vos decís de lo de la madurez también, ¿no? De cada uno de los dirigentes, del crecimiento, de la experiencia. Pero creo que en estos últimos años, tal vez en eso que yo te decía antes también, que uno ve el crecimiento de Rodrigo, en este caso, también pasa por todo eso que lo rodea, ¿no? Al sector, a la agrupación. ¿Cómo te imaginás en ese marco la campaña? Porque no estamos en épocas de confrontación como tal vez el Partido Nacional, que los blancos siempre eran más de irse a las cuchillas, pelearse todos un poco, como que también hubo un aprendizaje y eso también pasa en el ámbito nacional, ¿no? Yo creo que a punto de partida de la década del 90, de aquella elección en donde el enfrentamiento de la calle Herrera con Juan Andrés Ramírez nos marcó de tal punto que tuvimos la peor performance electoral de la historia. Y que hasta el día de hoy hay gente que sigue peleada desde aquella época. Es así, nos hizo aprender a todos. Y cada vez que hay alguno que sale y se sale del libreto, se pasa de la rosca o dice alguna cosa fuera de lugar, dejó de ser aquello de qué bien, el black va, no, a ser el tipo que lo señalan y lo castigan porque el partido no quiere recorrer ese camino. Por lo tanto, yo me imagino, pero además, si hemos convivido 10 años en trato civilizado de diálogo, yo no veo hoy ningún actor político en Maldonado que quiera romper con eso. Se va a desarrollar una campaña que va a ser obviamente dura en el sentido de defender las ideas y las propuestas que cada uno tenga. Nosotros creemos que hay que continuar una gestión que es buena, pero que hay que renovarla. Creo que le hace falta a la Intendencia aire nuevo, equipos nuevos. A todos nos gusta renovar. El intendente me decía el otro día, yo aspiro a alguien que venga a la Intendencia, que cuide lo que hicimos, que mejore. Bueno, ¿cómo mejoraría Unión y Cambio y Rodrigo, intendente? Aspiro eso también de forma legítima. Como hablábamos hoy, no para la foto. Yo quiero que venga alguien y renueve y resuelva y haga con su grupo político, no que me digan lo que tengo que hacer. Y en eso Rodrigo también es un diferencial. Dialogar, entenderse, pero sobre la base de la renovación. A ti en tu casa, cada tantos años, te gusta el sofá que está de tal manera, ponerlo de tal otra. El cuadro que está acá, cambiarlo. Cambiar la cortina de baño porque no me gusta más el color celeste y capaz que unas florcitas le viene bien. Renovarse, la casa sigue siendo la misma, pero hace que uno se sienta mejor. Y en los gobiernos es igual. No quiere decir que haya algo mal en tu casa. Todo funciona bien, pero el abrir la puerta y ver las cosas distintas me hace sentir mejor. Y en Maldonado tiene que pasar lo mismo. En Maldonado tenemos que renovar los equipos, que renovar las ideas, que darle otra fuerza. El mundo ha cambiado, hemos tenido una excelente gestión, pero podemos tener una mucho mejor gestión con gente que también está preparada y que tiene que tener la oportunidad. Y yo quiero tener un intendente que sea intendente. O sea, que no tenga tutelas. Ahí está, eso suena a que si de repente un candidato del otro sector de Todos por Maldonado resulta electo, va a tener
indudablemente la figura de Antía atrás como que diciéndole qué hacer. No está mal tener la figura porque nadie podría desperdiciar un referente de esta naturaleza con 3 gestiones en la Intendencia Departamental. Nadie puede darse el lujo de desperdiciarlo, ni nosotros. Yo no me imagino un Rodrigo que llegue a la Intendencia y diga, bueno, ahora gobierno yo, acá no parezcas. No, al revés. Hay mucho para aprender. Ahora, eso es una cosa y otra es, yo quiero que el intendente que continúe los 5 años sea el que continúe haciendo todo lo que yo hacía y que yo lo llame por teléfono y haga y deshaga. Eso no me lo imagino para Maldonado. Tenemos un departamento... El próximo intendente va a tener chance de reelección. También, espero que no se cometan los errores que en muchos lugares el partido, porque le toca tener muchas intendencias, ha recorrido. En muchos departamentos, me acuerdo de San José, por ejemplo, me acuerdo incluso en un momento del propio Cerro Largo. Dice, no, yo me voy 5 años, a los 5 años vuelvo. Y no, y el que estuvo 5 años... ¿Quiere seguir? No solo quiere, a veces tuvo una gestión que merece seguir 5 años más. Entonces, yo me imagino una campaña absolutamente sana, no me imagino una campaña tóxica, sí me imagino una campaña donde cada uno trate de mostrar lo que tiene y lo que puede darle y lo que puede ayudar al partido. El hecho de que Casareto y su lista vuelva a salir, lo hace para aportar, no lo hace para tapar a otro, para ensombrecer la gestión de nadie, sino porque creo que puedo aportar cosas diferentes. Hay gente que le gusta nuestro estilo, que le gusta nuestro equipo, que le gusta nuestro proceder, que entiende que en una gestión del Partido Nacional tenemos cosas para hacer, lugares para ocupar, gestiones de las cuales encargarnos. No simplemente el decir estoy al lado tuyo, mostrame para que vean que te apoyo, te acompaño repartiendo la lista, que la gente vea que te estoy dando un espaldarazo. No, sino ahora pasar a un rol activo de decir, bueno, nosotros en un gobierno de Rodrigo queremos tener nuestros ediles para apoyar la gestión de Rodrigo, queremos tener nuestros directores porque hay en nuestro equipo gente que puede darle lo mejor de sí a una gestión de Rodrigo. Queremos ocupar una banca en el Parlamento porque Rodrigo necesita tener un diputado que pelee por las cosas para Maldonado, las que no puede pelear la Intendencia. Ese es el rol que nosotros venimos a ocupar y que le vamos nuevamente a pedirle la confianza a la gente. Así que renovación de manera literal. Renovación de manera literal, aunque con un poco más de canas. Antes la renovación venía sin canas. Un poco más de sabiduría, que todos estamos creciendo. De crecimiento personal, de experiencia, de madurez, de paciencia. La vida te va dando, no va dando a todos. Yo a la gente que está mirando esto no le tengo que explicar algunas cosas. Cuando todos éramos adolescentes éramos de los blancos de izquierda. A medida que vas madurando sos de los blancos de centro y a medida que vas poniéndote en otra hay cosas que ya no las tolerás. Hay debates que ya de hace 50 años está cada vez menos dispuesto a aceptarlo. No porque no sean justos, sino porque creo que el Uruguay, como hoy escuchaba en un programa televisivo, tiene otros problemas que la gente está deseando que se le resuelvan. La gente quiere el agua en Montevideo. No quiere que le digan quién fue el que tuvo la culpa porque el agua esté saliendo salada. Después sí, bueno, ¿quién habrá tenido más culpa, menos culpa? Fuiste vos, pero quiero que me salga el agua. Lo mismo pasó con el COVID, no quiero morirme por el COVID. Después, si me tienen que dar vacunas, no me tienen que dar, si me tienen que dejar encerrado, no me tienen que dejar. Ese debate denlo después, porque yo no me quiero morir. Y acá pasa lo mismo. Yo quiero que en Maldonado, la plata que los contribuyentes ponen y eso que tiene el Uruguay, que tiene Maldonado y no tiene el resto de los departamentos, de que tenemos un montón de gente que viene y pone la plata acá, que son los argentinos, y que es muchísima, tengamos una persona que sepa administrarla, y que eso baje a la sociedad, a los que más necesitan, como por ejemplo esta política que nadie puede discutirla de un gobierno que a los que menos tenía, a los que se les llovía la casa, a los que veían llover permanentemente desde el lado de afuera, porque prácticamente se llovía como estando afuera, hoy tengan un barrio modelo. Sin descuidar, porque eso es muy importante, sin descuidar a los que la luchan todos los días, a los que laburan todos los días, al que guarda un pesito para ver si un día puede en primer lugar alquilar y después tener un techito, al que recién se casa y tiene toda la expectativa de poder construir su hogar, porque tampoco hay que olvidarse de eso. Hay que tratar de tener una gestión en la cual se ayuda a los que están peor, pero no se desestimule al que la labura, porque si no el mensaje es metete en un terreno. En el medio siempre. Metete en un terreno que algún día te van a dar una casa y vos, Gilún, que estás trabajando todo el día, marcando la tarjeta, haciendo 8 horas, no vas a tener una casa nunca.
Y esta intendencia y este gobierno y Lucich y la sección de vivienda creo que han sido bastante equitativos, porque también hay toda una política de tierras y de estimular a la gente que la lucha. Fede, estás on fire, para la campaña. Con unos kilos menos, además. Sí, también. ¿Viste? También. Hay que ponerse a tiro. Bueno, hablamos en algunas semanas, ¿te parece? Con mucho gusto. Gracias. Un placer.